¿Qué vamos a ver ahora relacionado con la semejanza o con las figuras semejantes? Lo que vamos a ver son el concepto de escalas. Dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues es justamente lo que vamos a definir, qué es una escala, y luego veremos, igual que antes, un ejemplo donde aplicarlo. Dice, bueno, ¿para qué se utilizan las semejanzas? Pues en la vida cotidiana las semejanzas se utilizan sobre todo para realizar mapas, maquetas, es decir, tenemos una situación real y lo que queremos con esa situación real es reproducirla en un tamaño normalmente más pequeño. Planos, por ejemplo, de edificios, en fin. Bueno, pues justamente en esa razón de semejanza donde voy a tener la situación real y voy a dibujar una figura más pequeña, en esa situación, en esa razón de semejanza, se le llama escala. Escala. Pero bueno, si al fin y al cabo la escala es una razón de semejanza, ¿cómo se va a calcular? Midiendo el lado o midiendo la medida representada entre la medida real. Es decir, que al fin y al cabo es lo mismo que estábamos haciendo antes con las figuras semejantes. Dividíamos los lados correspondientes, es decir, sea el mayor o sea el menor, dividíamos los lados correspondientes para ese cociente me diera la razón de semejanza, que cuando estamos hablando de planos, maquetas, estamos diciendo que, o mapas, estamos hablando que eso vamos a hablar de, o lo vamos a llamar escala. Pero en realidad es la razón de semejanza. Un ejemplo, supongamos que tenemos un jardín, ¿no? Y queremos hacer una maqueta de un jardín. Bueno, pues en ese jardín tenemos un árbol que es, o va a tener la medida real, ¿no? Y supongamos que mide 5 metros el árbol, ¿no? Y tenemos después un espacio que hay aquí, y aquí empieza un río, ¿no? O un lago. Bien, y eso lo queremos llevar a una maqueta. Y resulta que en nuestra maqueta, nuestro árbol ahora va a medir, pues, eso, 5 metros, nuestro árbol va a medir 5 centímetros. Bueno, pues lo que estamos diciendo, estamos hablando de figuras semejantes. La cuestión es que en una situación real lo que hago es reducir esas medidas para, pues, poder llevarme la maqueta y tenerla, pues, en una oficina, en una casa o donde sea. La cuestión es, ¿cuál sería la escala en esta situación? ¿Cuál sería la escala, o lo que estamos diciendo, la razón, sabiendo que esas figuras son semejantes, cuál sería la razón de semejanza? Pues sencillo. ¿A qué sería igual la escala en este caso? Pues sería lo que acabamos de decir. La representación, medida representada, que sería en este caso 5 centímetros, fijaros lo sencillo que es lo mismo que antes. ¿Dividido entre qué? Entre la medida real. ¿Cuánto sería la medida real? Puesto en la misma unidad. ¿Cuánto sería entonces en este caso? 500 centímetros. 5 metros son 500 centímetros. Simplificando esto, la escala sería 1/100. Esa sería la escala. Lo que está diciendo aquí es que 1 centímetro aquí representa 100 centímetros aquí. O 1 centímetro aquí representa en la realidad 1 metro. Y claro, como van a ser semejantes, yo os podría preguntar ahora, bueno, si resulta que ahora el río se encuentra en la maqueta, se encuentra a 3 centímetros, ¿alguien me podría decir la distancia real, que es de lo que se trata en las maquetas, o en los mapas, o en los planos? ¿Alguien me podría decir la distancia real que habría entre el árbol y el río? Si en la maqueta son 3 centímetros, ¿cuánto sería entonces en la distancia, en el parque este real? ¿Cuánto sería? ¿Cómo lo calcularíamos? Esto al fin y al cabo es una regla de 3, porque dice, bueno, si 1 centímetro son 100, 3 centímetros, ¿cuántos serán? Fijaros lo básico que es esto. Si 1 centímetro son 100, 3 centímetros, ¿cuántos serán? Pues 300. 300 centímetros, que será lo mismo que 3 metros, sería la distancia. Pero da lo mismo, es que esto lo podríamos hacer, pues como estoy diciendo, por como estaba diciendo, por la constante la razón de semejanzas. Si yo multiplico a esto,
por un número puedo obtener esto. O si multiplico a esto por un número podré obtener esto. Si multiplicamos a 300 por, en este caso, la razón o la escala, que es 1 partido de 100, justamente, ¿qué me va a dar? 3. 300 entre 100, 3. Lo mismo que hacíamos antes con las figuras semejantes. Si tú tienes una de las medidas y tienes la razón de semejanza, en este caso la escala, si multiplico la medida real por la escala, me dará que